Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes de los grados décimos de nuestro Colegio José Estacio Rivera. Bueno, en el día de hoy vamos a dar unas explicaciones breves de las guías que fueron entregadas la semana antepasada, para la cual ustedes deben estar desarrollando. Entonces voy a hacer una breve explicación de esas 4 guías que ya han sido entregadas. Entonces vamos a compartir pantallas para mostrar las guías que se están desarrollando. Empezamos con la guía número 1, que tiene que ver con el tema de la crónica. Recuerden que no solamente es la actividad que está al final, sino que ustedes tienen que responder unas preguntitas donde dice exploración de conocimientos previos. Todas las guías tienen estas preguntas, conocen acerca de un tema del cual se les va a hablar. Bueno, en específico el tema de la crónica, sabemos que la palabra crónica viene de cronos, que significa tiempo. Entonces, la crónica como tal es un texto de tipo narrativo y argumentativo etnológica, que puede ser desde el pasado hasta llevarlo hasta el presente, ¿sí? Recordemos que los navegantes o diarios de navegación, en donde ellos contaban día tras día lo que les acontecía, ¿sí? Entonces, en la crónica consiste en eso, en que ustedes van a ir contando unos hechos, ¿sí? Teniendo en cuenta el tiempo, ¿sí? El orden temporal, ¿sí? Entonces es importante que en el momento de realizar la actividad lean el contenido, lean los conceptos de los cuales estamos hablando, ¿sí? Las características y la estructura que contiene una crónica, ¿sí? Ustedes van a desarrollar un texto tipo crónica, entonces ese texto debe tener un título, debe tener un cuerpo y debe tener una conclusión o conclusiones, ¿sí? La actividad como tal es la realización de un texto escrito, en donde ustedes van a contar, ¿sí? Todo lo que ustedes saben acerca de 1492, que fue la llegada de los conquistadores al territorio americano, el llamado descubrimiento de América. Entonces van a contar esos hechos en un orden cronológico, ¿sí? Entonces lean bien esas actividades porque todas las actividades están encaminadas a ese mismo tema. Y la última actividad de allí tienen que contar nuevamente otro texto de tipo crónica, pero ya de tipo periodístico, crónica periodística. Recuerden que las crónicas periodísticas hemos nosotros visto esos programas de televisión como Séptimo Día, Siguiendo el Rastro, bueno, en fin, esos programas son tipo crónica periodística. Ustedes ven que las personas que empiezan a transmitir allí son periodistas y esos periodistas van al lugar de los hechos, ¿sí? Entonces van al lugar de los hechos y empiezan a narrar todo lo sucedido, ¿sí? Entonces es importante hacer una crónica tipo periodística, como si yo me voy a convertir en el periodista y voy a hablar sobre el tema. ¿Cuál tema? Un tema real. Entonces el tema con el que ustedes van a trabajar la crónica periodística es el COVID-19. ¿Por qué el COVID-19? Porque es un tema a nivel mundial, algo que está sucediendo, y es un tema del cual yo puedo hablar. Si yo tengo antecedentes, o sea, es decir, antecedentes quiere decir pruebas de muchas cosas, entonces esos antecedentes los voy a utilizar para hacer mi crónica, ¿sí? Por ejemplo, que la primera persona en MeToo enferma del COVID falleció, bueno, en fin, que era de una comunidad. Bueno, ustedes tienen que empezar a armar su crónica periodística. Un periodista va al lugar de los hechos, empieza a narrar y a contar detalladamente lo que está viendo, lo que sucedió, etcétera, etcétera. Entonces es importante que ustedes le trabajen de esa forma a las crónicas que van a hacer. Tenemos la guía número 2. La guía número 2 es la guía del siglo de las luces. Este es más de literatura, más de historia. Entonces, hay que conocer que el siglo de las luces es el siglo de la
la época de las renovaciones, de la época donde aparecen muchos inventos, ¿sí? La famosa revolución industrial, ¿sí? Es donde todo lo que había pasado en la Edad Media que se había ocultado ya sale a la luz y se da a conocer. ¿Cómo se dio a conocer? A través cuando surge la imprenta, como gran, digamos, máquina como tal. Esta imprenta se utilizó para reproducir textos, reproducir la prensa, ¿sí? Para poder dar a conocer a toda la población lo que había sucedido. Entonces, el siglo de las luces es eso, cuando aparece la luz de esa oscuridad en la que vivía la Edad Media, llega este siglo y es una nueva, se renueva todo, ¿sí? Entonces, en el siglo de las luces vamos a encontrar eso. Y la revolución industrial es cómo surge la industria, ¿sí? ¿Por qué se dio la industria? Recordemos que anteriormente nos hablaban de que la época de la manufactura, es decir, de la época anterior, muchas personas trabajaban en fábricas, ¿sí? Cada uno tenía su puestico, pero después, cuando surge la revolución industrial, surgen las máquinas. Esas máquinas, ¿a quién reemplazan? Al hombre. Surgen unos problemas de tipo social porque mucha gente quedó desempleada, ¿sí? Entonces empieza allí el desempleo a darse porque las máquinas fueron reemplazando al hombre y así. Pero la época de la revolución industrial pues trajo consigo muchos beneficios, trajo nuevos inventos que hoy en día gracias a sus inventos hemos ido avanzando. ¿Sí? Entonces es importante que leamos el contenido, en qué consistía, la época de la razón, cuando se le da la razón a las cosas, del por qué surgen las cosas. Y así sucesivamente, leer los conceptos, lean toda esta parte, la conceptualización. Bueno, ya acá en la época de la revolución industrial, la época de la ilustración, hay unas preguntas que van a desarrollar ustedes. Entonces hay que leer muy bien todos los conceptos, todo lo que tiene que ver con la introducción para poder desarrollar brevemente estas actividades. Es más de consulta. Por ejemplo, si me preguntan a mí qué significan las palabras colonias, burguesía, corte, monarquía, revolución, bueno, yo voy a dar un concepto. A veces no es necesario buscar en el diccionario, porque ya yo conozco conceptos básicos, ¿sí? Bueno, acá tenemos unas fases, un resumen, unas preguntas. Aquí tenemos un mapa conceptual, ¿sí? Y eso es todo lo que tiene que ver con el siglo de las luces. Eso es más de teoría y más de lectura. Aquí, como decíamos, este es lo de la crónica, entonces ya sabemos que tenemos que leer muy bien todo lo que nos cuentan acerca del descubrimiento de América y todo lo que nos va a servir para poder desarrollar nuestras dos crónicas, la crónica del descubrimiento de América y la crónica del COVID. Bueno, vamos a buscar otra. Vamos a buscar otra guía de las cuales estamos trabajando, la 3. Listo, vamos a abrir la guía número 3. Vamos a compartir pantalla. Guía número 3. Esta guía es súper sencilla. Es una guía de ortografía y gramática. Acentos. Hay dos tipos de acentos. Ya sabemos que, bueno, primero, el acento es la mayor fuerza que se hace sobre la sílaba de una palabra. El acento. Hay dos tipos de acento. Acento diacrítico y acento prosódico. El acento diacrítico, pues sabemos que es un acento que se marca. El prosódico es una fuerza que se hace, pero no se marca. Entonces es importante que nosotros veamos un poquito acerca del acento o tilde. La tilde ya sabemos que es la misma rayita que nosotros colocamos. Ya nosotros hemos estudiado lo que son palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Entonces, estas palabras nosotros las podemos ir identificando fácilmente de acuerdo al lugar que ocupa el acento. Ahí tenemos unos ejemplos. Esto ha sido temas que ustedes han visto desde la primaria, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ejemplos de
palabras graves, palabras esdrújulas. Recordemos que las palabras agudas son las que llevan el acento en la última, las graves en la penúltima, las esdrújulas en la antepenúltima y la sobresdrújula en la trasantepenúltima sílaba. Estamos hablando de división silábica y el acento se ubica en una sílaba siempre. Aquí tenemos unas actividades, algunas reglas, ¿sí? Cuando se marca la tilde, cuando no. Entonces hay algunas palabras que sí se les marca y a otras no. Entonces algunas reglas de ortografía nos dicen que las palabras terminadas en N, ¿sí? La mayoría de las palabras terminadas en ción se les marca tilde. Hay que leer muy bien estas reglas ortográficas, ¿sí? Ahí tenemos ejemplos de lo que son acentos, ¿sí? Entonces acá nos hablaban de enclíticos y proclíticos, ¿sí? Entonces hay que leer muy bien las reglas ortográficas. Los enclíticos son palabras, ¿sí? Una partecita que se le aplica a un verbo, ¿sí? Ahí tenemos pronombres enclíticos. Un pronombre ya sabemos que es una partícula que se antepone a un nombre también, ¿sí? Que este reemplaza un nombre. Pero aquí estos pronombres enclíticos van antepuestos a un verbo para que le pueda dar un sentido. Los enclíticos, ahí tenemos me, te, se, el, lo, esos son unos pronombres, ¿sí? Y ellos van acompañados de unos verbos para darle más sentido a ese verbo. Los pronombres ahí los tenemos, cómo se utilizan, cuándo los debemos utilizar. Los proclíticos son después, ¿sí? Después del verbo, unidos a este, ¿sí? Si yo tengo un verbo, a ese verbo le tengo que ponga, entonces yo coloco póngaselo. Ahí el celo, entonces vemos que están actuando los proclíticos que van después del verbo, ¿sí? Es fácil. Cuéntame, ¿sí? Cuenta y el me. Ahí está el proclítico. Y así sucesivamente. Todas las palabras como verbos que indican acción se les puede colocar su pronombre enclítico y pronombre proclítico. Aquí tenemos unas actividades, son fáciles de desarrollar, hay que leer muy bien, ¿sí? Tenemos aquí unos textos muy fáciles de identificar lo que nos están preguntando. Aquí nos dicen palabras agudas, llanas, esdrújulas. Recordemos que las llanas son las mismas graves. Aquí tenemos otros ejercicios, ¿sí? Entonces, por favor, tratemos de ubicar bien lo que nos está diciendo cada actividad. Esto es el sentido de las guías de acentuación y gramática. Ahora vamos para otra guía. Vamos para otra guía. La guía número 4. Ahora vamos a compartir pantalla para ver la guía número 4. Aquí la tenemos. Otra guía de ortografía y gramática. Muy fácil. Uso de palabras homófonas. Recordemos que las palabras homófonas son aquellas palabras que suenan, ¿sí? Que suenan como de una forma que nosotros decimos, bueno, se parece a otra palabra, ¿sí? Entonces, estas palabras homófonas las tenemos que leer muy bien porque ellas se diferencian en algo. Puede que suenan igual, pero se diferencian en algo. Y ahí viene la palabra ortografía. Entonces, cuando yo la utilizo bien y cuando la debo utilizar bien. ¿Listo? Entonces es importante que aquí en estas actividades de palabras homófonas lean muy bien para completar. Aquí lo que vale es la parte ortográfica. Recordemos que ya estas palabras las hemos venido trabajando desde la época de la primaria. Son ejercicios de ortografía para mejorar nuestras reglas ortográficas. Aquí tenemos muchos ejercicios que tienen que ver cuando yo voy a utilizar bien una palabra, ¿sí? En una oración. Entonces, este es más de práctica, ¿sí? Son ejercicios supremamente fáciles que ustedes pueden desarrollar sin necesidad de utilizar un diccionario. Entonces, chicos, estas son las 4 guías las cuales ustedes van a desarrollar en estas semanas de trabajo.
Bueno, espero que les haya quedado claro todo. Esperamos poder contar con disposición para otras nuevas guías. Muchas gracias, chicos. Nos vamos despidiendo y ya les estaré enviando los videos.